¿Cómo ves ahorita? Estamos ahorita empezando el mes de marzo, empieza, digamos, los primeros 100 días de Dina Boluarte y ella ha señalado muchísimas veces que no va a renunciar. Mientras tanto, un Congreso que no está escuchando para nada a lo que dice la gente y protestas que están por reiniciar su tercera ola. Bueno, mira, yo creo que estamos en un momento más preocupante del que vivimos con el gobierno de Pedro Castillo, ¿no? En las clases medias que protestaron al inicio del gobierno de Pedro Castillo estaban muy preocupadas por lo que podría significar en términos del establecimiento de una alternativa de extrema izquierda o vinculada a Venezuela o en ese estilo, ¿no? Y como tal actuaban como si la emergencia fuera muy grande, aunque todos los análisis serios hacían prever que Pedro Castillo no iba a durar, que no tenía ni la capacidad, ni la organicidad, ni las condiciones para hacerlo. Hoy en día estamos en un momento más preocupante porque tenemos una clase política que es la que hoy día gobierna en el país, sea en el Ejecutivo como sea en el Congreso, porque ahora están vinculados, ¿no? Hay que señalar que si Dina Boluarte está hoy día ejerciendo la presidencia, es básicamente porque el Congreso lo decidió así, lo decidió cuando archivó las denuncias que habían en su contra, justamente para facilitar este escenario actual. No quiero decir que las acusaciones fueran necesariamente deberían llevar a descalificarlas, sino que fue una decisión política, no fue una decisión digamos, basada en otro tipo de criterios. Entonces, esta clase política que gobierna, que es una sola, está aparentemente decidida a quedarse hasta el 2026, o sea, hacer caso omiso de lo que está pasando en el país, de no reconocer su pérdida de legitimidad, que es compartida también allí tanto por la presidencia como por el de la República como por el poder legislativo. No quieren verlo, creen que pueden ignorarlo bajo esta suerte de que bajó teóricamente, ¿no es cierto?, en algunas partes del país las manifestaciones y entonces creen que pueden seguir como si nada. Y es esta actitud la que creo que nos puede llevar a desbarrancarnos socialmente, a generar una situación políticamente inmanejable y más inmanejable que la que algunos temían con un gobierno de Pedro Castillo. Cuando se habla, digamos, ahorita de inmanejable, también tiene que ver con el deterioro de la democracia. El viernes pasado, el Tribunal Constitucional ha aprobado, digamos, lo que pedía el Congreso, poder nombrar al nuevo defensor del pueblo, castigar a los 3 jueces que habían detenido la elección del defensor del pueblo, quieren cambiar a los que forman parte del Jurado Nacional de Elecciones. Es decir, es un Congreso insaciable que con 6% de aprobación quiere manejar el país. ¿Cómo se da esta situación tan desproporcionada? Yo creo que es una clase política insaciable, porque en realidad, claro, se visibilizan en este Congreso de la República, en el que además, dicho ese paso, más allá del cuestionamiento y de la indignación que supongo sienten muchos peruanos cuando hablan del tema, por ejemplo, del almuerzo o ese tipo de cosas, hay que señalar que el tema central con el Congreso es que no está digamos, decidiendo de una vez por todas un escenario que signifique comenzar a superar la actual crisis. No se han pronunciado sobre las elecciones de abril del próximo año, que sigue en estado de suspenso. Ya dijeron que este año no va a haber elecciones porque no pueden ver, porque ya lo vieron, ya lo desestimaron. O sea, algo fundamental no le están haciendo caso. Algunas de las propuestas que están tratando de discutir, como el tema del, ¿cómo se llama?, de la bicameralidad,
o algunas cosas relacionadas con posibles reelección de quienes hoy día ejercen la función, tampoco están en sintonía con lo que el pueblo no solamente opina, sino que expresó en una consulta popular previa. Entonces, más allá del tema de lo que gastan en alfombras o escritorios, lo central es que no están escuchando a la población, no están haciendo nada para lograr tranquilizar el escenario político. Y creo que además hay una cosa que no se ha tomado mucho en cuenta, que es que estas primeras olas de protestas se han dado cuando en realidad la actividad universitaria estaba en un nivel más bajo, ¿no es cierto? Y que en general los jóvenes son los que tienen una peor opinión sobre la clase política, sobre las instituciones, y que no sería la primera vez en que se suman. Lo hicieron hacia finales del gobierno de Fujimori de una manera importante, por ejemplo. Lo hicieron también, algunos dicen que orquestadamente, otros que no, cuando se dio el tema del intento de presidencia de Congreso con Merino, y hoy en día estamos acercándonos a un escenario similar. No sé qué cosa están esperando los del Congreso, porque la imagen que hay es que justamente lo que no quieren dejar es los recursos que les permite no solamente el tema de los bufetes, sino obviamente tener ingresos asegurados por una cantidad de años que todavía no se vencen, y que eso es el motivo central de sus posiciones antes que evaluar realmente lo que es conveniente para el país. Una de las cosas que también ha pasado es que la presidenta Dina Boluarte, en la conferencia de prensa donde dijo que no iba a renunciar, dijo que en Puno han sido engañados, que hay asusadores y que nadie, y que no se están dando cuenta que es el, digamos, que es el, que en parte de este engaño hace que estén perdiendo dinero, que han perdido muchos millones de soles por no hacer la fiesta de la Candelaria, pero no hay ninguna palabra sobre el tema de los 18 muertos que murieron el 9 de enero pasado. Esta desconexión además hace que no se recuerde y no se vea lo importante que es reconocer lo que pasó en los más de 60 muertos en el país. ¿Qué hace, digamos, con este discurso la presidenta, digamos, en Puno? ¿Cómo crees que va a responder la gente de Puno que no quiere tener contacto con ningún miembro del gobierno? Yo creo que es un tema más allá de Puno. O sea, creo que definitivamente hoy día puede ser que la calle esté mucho más caliente en esa zona del país, porque además son los que están viendo el desplazamiento de Fuerzas Armadas, los que están sufriendo medidas que rayan en el abuso de la autoridad cuando no son claramente eso. Pero creo que hay un malestar ciudadano que no se está expresando hoy en día todavía en movilizaciones, pero que puede empezar a hacerlo de un momento a otro. Creo que, nuevamente lo digo, están erradamente pensando que este silencio, ¿no es cierto?, significa que ya pasó el problema. En todo caso, siendo un equivalente, estaríamos o en un silencio sísmico, ¿no?, de esos que no se sabe en qué momento va a terminar en un terremoto de grado 8, 9 o 10, o la otra posibilidad de verlo es como cuando estamos en el centro del huracán, ¿no? La gente que está en medio de ese centro cree que ya pasó todo, ¿no? Y en realidad falta la segunda parte, que suele ser mucho peor. Entonces, cualquiera de estos dos ejemplos pone énfasis en lo siguiente. El Perú está en este momento en una situación sumamente precaria. Podemos evitar que haya más costo de vidas en el país, podemos evitar que haya más problemas y que finalmente se afecte la economía de todo el país, porque además no es solamente un tema de dinero, o sea, acá hay un tema de vidas, hay un tema de reconocimiento del otro. Lo que ha ocurrido en estos meses en el país es otra vez el establecer claramente que existen ciudadanos de primera clase, de segunda clase y de tercera, cuarta o quinta.
y que no frente a todo se reacciona de la misma manera, y que estos ciudadanos de menor nivel, entre comillas, para la clase política, son en general los mismos que han pagado siempre en mayor medida los platos rotos, porque no se puede negar que en el tema de la lucha contra el terrorismo, por ejemplo, han sido estas zonas las más afectadas, que en la lucha contra el narcotráfico también se ha afectado fundamentalmente a las zonas rurales y a estas zonas del país, que en los temas de minería ilegal, de tal, estos también, ¿no es cierto?, están estas zonas en el ojo de la tormenta. Entonces, hay que preguntarnos qué vamos a hacer de aquí al futuro si no queremos que la sangre llegue al río, o sea, más sangre llegue al río en realidad, y que esto se vuelva una situación de inestabilidad mayor. Es realmente de una irresponsabilidad tremenda lo que está ocurriendo en el Ejecutivo, donde una presidenta cree que decir que no voy a renunciar genera estabilidad para alguien, ¿no? O para algún sector productivo, o para alguien que va a invertir, o para la ciudadanía, o para algún sector importante de la ciudadanía, y un Congreso que hace unos meses atrás llamaba a los ministros todo el tiempo para explicar o para pedirles explicaciones de lo que hacían, y hoy día decide callar en 7 idiomas frente a las acciones del Ministerio del Interior, y no solamente con relación al tema de lo que está ocurriendo políticamente, sino también delincuencialmente, porque la delincuencia desapareció de un momento a otro, o es que no hemos visto asesinatos claro, masivos ahí en zonas como San Miguel, ¿no? No es que la precariedad sea cada vez mayor, y además en el tema económico, donde se toman medidas que finalmente no se explican, afectan a la gente, como por ejemplo este tema de la reducción o la desaparición de una de las categorías de combustible, y que no se explica cómo va a costar una de menor octanaje lo mismo que era una de mayor, afectando también obviamente todo lo que es el transporte público, porque los taxis lamentablemente en nuestro país no son pues todos a gas, ni utilizan el combustible más barato. Para dar un ejemplo minúsculo, ¿no?, de lo que de las 800,000 cosas que deberían estarse viendo en materia económica, que también está muy lejos de ser la ideal. Una de las cosas que ha señalado el primer ministro Alberto Tarola en una entrevista en el diario El Comercio es que ahora estamos en una meseta, que los que protestaban eran solo 12,000 personas, y superada esta meseta ellos van a seguir gobernando, y que la meseta ya digamos nos hace ver que estamos en otra situación. Casi se han creído que llegan al 2026. ¿Cómo decirles a los que están en el gobierno que esto de acá es como tapar, pues ponerle una tapa a la olla hirviendo? Bueno, la verdad es que deberían aprender en experiencia ajena, ¿no? El caso de Martín Vizcarra creo que es un tema claro, y eso que Martín Vizcarra por lo menos tenía una alianza con una agrupación que después la rompió, que dominaba totalmente el Congreso, que era Fuerza Popular, y que además contó con el tema de la pandemia para sostenerse, ¿no? Porque en medio de la pandemia, como sucede con toda crisis, la gente tiende a aferrarse a quien ejerce el poder, y sin embargo con todos estos temas no pudo terminar, ni aún cerrando el Congreso, ¿cierto? Ni aún cerrando el Congreso y acudiendo a esta figura, logró sostenerse hasta el final. Si Vizcarra no pudo, ¿qué le hace pensar a la presidenta Dina Boluarte que ella sí va a poder? Y al señor Otárola, o sea, qué delirio, el consumo de qué cosa les está permitiendo a ellos pensar que están en mejores condiciones. Que vuelvo a decir, que todavía no ven las calles incendiadas, o sea, van a esperar a que eso ocurra. El que finalmente la toma de Lima que ellos promovieron y que generaron el temor no fue lo que ellos mismos habían promovido, porque no es que habían promovido los manifestantes, sino que ellos habían generado un temor, ¿no es cierto?, de algo, y luego dicen, no ocurrió lo que habíamos dicho que iba a ocurrir, a esto estamos contentos. ¿Se fue su audio? Sí, perdón. Es realmente una cuestión
muy complicada la que está pasando. O sea, están encerrados totalmente, encapsulados totalmente, y creo que lo peor es que es un encapsulamiento compartido por quienes están en el Congreso de la República y por partidos políticos que hoy día representan muy poco. Estamos viendo también una policía que, según Amnistía Internacional, ya no es, digamos, ha dejado de ser deliberante, o sea, ya ha optado por proteger a algunos ciudadanos y atacar a otros ciudadanos. En estos momentos, mientras hablamos, Giovanna, la resistencia, la autodenominada la resistencia, está en la puerta de la Coordinadora de Derechos Humanos, insultándolos, pegándole a la gente que está entrando a una conferencia de prensa donde iban a denunciar lo que está haciendo el Tribunal Constitucional y el Congreso. Y eso, ahí se ve a la policía cuidando a los que están protestando y en detrimento de los otros. Esto que estamos empollando en esta sociedad en la cual no se escucha al otro, sino se busca aplazar al otro, ¿a dónde nos puede llevar, Giovanna? Bueno, en primer lugar, a esta situación en que estamos de un país fracturado, ¿no? Porque eso hay que reconocer, que somos un país fracturado, que no encuentra objetivos comunes, que ha creído que puede vivir de espaldas a una parte del país, a la parte mayoritaria, porque Lima finalmente es un tercio, ¿no es cierto? O sea, la mayoría está fuera de la capital, pero hay ciudadanos en la capital que piensan que si se van todas las provincias podrían subsistir la capital sola, ¿no? O sea, esta es parte del diagnóstico errado que se tiene. Entonces, creo que este país fracturado, donde hay mucha discriminación, donde se ningunea al otro porque no ha tenido acceso a determinada educación, ¿no es cierto?, o a determinadas oportunidades, y no se entiende que no se puede legislar desde el desconocimiento de una realidad. Entonces, ya eso nos pone serias limitaciones para seguirnos desarrollando, o sea, eso en principio. Pero además somos un país carente de instituciones fuertes, tú misma has señalado que además hay todo un proceso por el cual seguir debilitando las instituciones, porque así como el cierre del Poder Judicial en la época de Alan García, en el primer gobierno, luego que lo reeditó Fujimori, el copamiento también de instituciones sigue estando en el mismo tema, o sea, no logramos pasar a ser un país institucionalizado. Y mientras no lo logremos, ¿no es cierto?, podemos tener episodios donde estemos, algunos inversionistas nos vean más atractivos, pero para el corto plazo. Nosotros tenemos que pasar a ser una sociedad con expectativas de largo plazo, y la institucionalidad es lo único que nos va a dar eso, y lamentablemente estamos muy lejos. Giovanna Peñaflor, directora de IMACEN, estuvo en Al Vuelo. Muchísimas gracias, Giovanna, y que vengan mejores tiempos para el país. Muchas gracias, Paola.